Un saludo a toda la audiencia de Radio Intensa. En las noches más oscuras a veces resuenan los ecos de historias que preferiríamos olvidar. Historias que nos recuerdan que el mal puede tener un rostro, un nombre. Hoy no vamos a hablar de fantasmas ni de leyendas. Vamos a viajar a finales de los años 60, una época que muchos recuerdan por la paz y el amor, pero que se vio manchada por una serie de crímenes tan brutales que cambiaron todo. Totalmente. Cambiaron para siempre la percepción de la seguridad, de la inocencia. Nos vamos a meter de lleno en 2 noches de agosto de 1969. 2 noches que desataron un pánico absoluto en Los Ángeles. Vamos a analizar los hechos, las escenas del crimen y la pregunta que persiguió a todos durante meses. ¿Quién pudo haber hecho algo así? Y sobre todo, ¿por qué? Es que esa es la clave, el por qué. Bueno, arranquemos por el principio. Todo comienza el 9 de agosto de 1969. Imagínate la escena. Una casa espectacular en Cielo Drive, en las colinas de Hollywood. El hogar del director de cine Roman Polanski y su esposa, la actriz Sharon Tate. Y un dato no menor, ella estaba embarazada de 8 meses. Un detalle que lo hace todo mucho más terrible. Polanski no estaba filmando en Europa, así que Sharon estaba en casa con amigos. Sí, estaba Abigail Folger, la heredera de una fortuna cafetera, su pareja, Wojtek Frykowski, y Jay Sebring, que era un estilista de famosos muy conocido. Y ojo, no era una fiesta loca, nada que ver, ¿no? Para nada. Era una reunión tranquila, una cena, una noche de verano como cualquier otra en Los Ángeles. O al menos eso parecía. Pero, claro, no lo fue. No para nada. Las primeras señales de que algo andaba muy pero muy mal empezaron a notarse después de la medianoche. Algunos vecinos declararon haber escuchado algo que les sonó a disparos. Pero no le dieron mucha importancia, ¿no? No, en esa zona tan abierta, con los cañones, el eco, el sonido se podía confundir. No le dieron bola. Pero casi a la misma hora, otra persona en las cercanías escuchó gritos desgarradores. ¿Qué tipo de gritos? Alguien que decía, no, Dios, por favor, no. Y más tarde, entre las 2 y las 3 de la mañana, el perro de una casa cercana se puso a ladrar, como loco, frenéticamente. Es increíble pensar en esa aparente calma y que adentro estuviera ocurriendo una masacre. Y de hecho, hubo una llamada a la policía. Un guardia de seguridad privado de la zona avisó cerca de las 4 de la mañana. Ah, mira vos. Sí, creyó escuchar disparos, mandaron una patrulla, dio una vuelta por el área, pero no encontró nada raro. Y el horror tuvo que esperar a la luz del día para ser descubierto. Exacto. El descubrimiento llega a la mañana siguiente, cerca de las 8, cuando la encargada de la casa, Winifred Chapman, llega para trabajar. ¿Y qué es lo primero que ve? Lo primero que nota es el cable del teléfono cortado, colgando. Ya eso es una mala señal. La puerta principal, entreabierta. Al entrar, ve salpicaduras de algo rojo por todas partes. Camina hacia el jardín del frente y ahí, sobre el pasto, ve un cuerpo. No te puedo creer. Entra en pánico, obviamente. Corre a la casa de los vecinos a pedir ayuda. Y cuando la policía llega, esta vez para quedarse, la escena que encuentran es una pesadilla. Es poco decir. En un auto estacionado adentro de la propiedad, el cuerpo de un chico de 18 años, Stephen Parent, asesinado a tiros. Que no tenía nada que ver con la reunión. Nada. Lo único que había hecho era ir a visitar al cuidador que vivía en una casita dentro del terreno. Una víctima totalmente al azar. Y eso era solo el comienzo del horror. Tal cual. En el jardín estaban los cuerpos de Abigail Folger y Wojtek Frykowski, apuñalados y golpeados con una hazaña inexplicable. Y adentro de la casa, el horror seguía. Contame. En el living, los cuerpos de Sharon Tate y Jay Sebring, atados por el cuello con una misma soga que pasaba por una viga del techo. Y en la puerta principal, escrita con lo que parecía ser sangre, una sola palabra. Pig, cerdo. Exacto. La violencia en esa escena era el mensaje principal. No se trataba solo de matar, sino de aterrorizar, de dejar una firma caótica, casi ritual. La policía no entendía nada. ¿Fue un robo? No faltaba nada de valor. Joyas, plata, todo estaba ahí, descartado. La otra teoría, claro, era un ajuste de cuentas por drogas. Lo primero que se piensa en ese ambiente, ¿no? Sí, pero la violencia era demasiado extrema. No encajaba con el modus operandi de los traficantes. Parecía un acto de locura pura.
Y cuando Los Ángeles apenas empezaba a procesar el shock, el terror se repitió. Al día siguiente, en otro barrio, en la zona de Los Feliz, la pesadilla volvió a empezar. Esta vez, las víctimas fueron un matrimonio, Leno y Rosemary LaBianca. Y la escena era igual de Espantosa. espantosa y extraña. A Leno LaBianca lo encontraron en el salón, con un tenedor de trinchar clavado en el abdomen y tallada en su piel la palabra war, guerra. ¡Qué horror! Su esposa, Rosemary, en la habitación, apuñalada 41 veces. Y de nuevo, los mensajes escritos con sangre en las paredes. Death to pigs, o sea, muerte a los cerdos. Rise, levántense. Y, en la puerta de la heladera, una frase que se volvería tristemente célebre. Helter Skelter. Para. 2 masacres en 2 noches. Y al principio la policía no las conecta. Suena increíble. Es que, aunque a nosotros ahora nos parezca obvio, en ese momento no lo era. Las víctimas eran distintas, los barrios no tenían nada que ver. Y el modus operandi, aunque brutal, tenía diferencias. Claro, en un lado sogas, en el otro un tenedor. La policía estaba lidiando con 2 equipos de investigación separados que no compartían información fluidamente. La ciudad estaba aterrorizada. Nadie se sentía seguro. Si podían matar así a gente rica y famosa, cualquiera podía ser el siguiente. La investigación parecía un callejón sin saliva. Pero la clave para resolver el misterio no estaba en Hollywood, sino en un crimen anterior. Tienes toda la razón. Mientras toda la prensa buscaba sospechosos entre estrellas de rock y traficantes, la respuesta estaba en un caso que parecía menor: el asesinato de un músico llamado Gary Hinman, ocurrido unas semanas antes. Y ahí aparece un nombre clave. El principal sospechoso de ese caso era un tipo llamado Bobby Beausoleil. Investigándolo, la policía descubre que pertenecía a una especie de comuna hippie que vivía en un lugar apartado y en ruinas, el Rancho Span. Y el líder de ese grupo era un ex convicto y músico frustrado, Charles Manson. Y al grupo lo conocían como La Familia. La pieza que conecta todo llega casi por casualidad. A ver. Una de las seguidoras de Manson, Susan Atkins, es detenida por otro asunto que no tenía nada que ver. Mientras estaba en la celda, la empieza a contar, casi presumiendo, a otra reclusa su participación en los crímenes de Cielo Drive. No. ¿En serio? Sí. Y dio detalles que solo alguien que estuvo ahí podía saber. Por ejemplo, dijo que había apuñalado a una de las víctimas, a un hombre, en las piernas. Y ahí ataron cabos. Fue el eureka que estaban esperando. Revisan los informes forenses del caso Tate y efectivamente, el cuerpo de Wojtek Frykowski tenía múltiples heridas de arma blanca en las piernas. La conexión era innegable. Innegable. La misma gente implicada en el crimen de Hinman estaba ahora conectada a la masacre de Cielo Drive. De repente, todos los caminos conducían a Charles Manson y su familia. Pero ¿quién era este tipo? Los informes dicen que tenía un coeficiente intelectual bajo, un diagnóstico de esquizofrenia. No suena a un genio del mal. Esa es la clave de todo el asunto. Manson no era un genio académico, pero era un maestro en leer a las personas. Pasó más de la mitad de su vida en reformatorios y prisiones, y ahí aprendió a sobrevivir detectando las debilidades de los demás y usándolas a su favor. Era un manipulador experto entonces. El mejor. Era un experto en encontrar jóvenes vulnerables, muchos de clase media que habían huido de sus casas buscando un sentido para sus vidas. Y él se los daba. ¿Cómo lo hacía? ¿Cuál era el truco? No era un solo truco, era un sistema. Primero los recibía con los brazos abiertos. Les decía que eran hermosos, especiales, que por fin habían encontrado un lugar donde pertenecían. Después los aislaba de sus familias, del mundo exterior. En el rancho la única realidad era la que él creaba. Y finalmente les cambiaba el eje moral. Tal cual. Redefinía su moral. El asesinato no era un acto de maldad, era un acto de lealtad, de amor hacia la familia, un paso necesario para la salvación. Una locura. Y en el centro de esa locura estaba esta idea del Helter Skelter. Che, ¿me estás diciendo que el motivo de todo esto fue una canción de los Beatles? Suena a chiste. Suena a chiste, pero es la terrorífica verdad. Manson estaba obsesionado con el álbum blanco de The Beatles y en particular con la canción Helter Skelter. En su delirio, interpretó la letra como una profecía. Anunciaba una inminente y violenta guerra racial apocalíptica.
Un momento, ¿cuál era el plan exactamente? Suena a delirio puro. Porque lo era. Su teoría era demencial. La población negra se levantaría en armas contra los blancos. Después de una masacre, los negros ganarían la guerra, pero como, según él, eran inferiores, no sabrían cómo gobernar. ¿Y la familia qué hacía mientras tanto? Se esconderían en un supuesto pozo sin fondo en el desierto, y cuando todo estuviera en ruinas, ellos emergerían para tomar el control. Gobernar sobre los sobrevivientes. Pero la guerra no llegaba, claro. Exacto. Manson era impaciente, así que decidió que la familia tenía que ayudar a la historia, darle un empujoncito para que empezara. Y ese empujoncito fueron los asesinatos. Precisamente. El motivo de los crímenes era iniciar el Helter Skelter, los asesinatos de gente rica y famosa de Hollywood, con mensajes como Pig estaban diseñados para que se culpara a grupos activistas negros como las Panteras Negras. ¿Buscaba provocar una reacción en cadena? Exacto. Eso, en su lógica retorcida, provocaría una represión violenta de los blancos, lo que encendería la mecha de la guerra racial que tanto quería. Él nunca se ensució las manos, envió a sus devotos a matar por él. Finalmente, todos los implicados directos fueron capturados. Manson, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten. Fueron juzgados y condenados a muerte. Sí, pero en 1972, un cambio en la ley de California abolió la pena capital, y sus sentencias fueron conmutadas a cadena perpetua. Y Manson murió en prisión, ¿no? Murió en prisión en 2017, convertido, irónicamente, en un ícono retorcido de la cultura popular. Hasta el final de sus días recibió cartas de admiradores e incluso propuestas de matrimonio. Increíble. Un hombre que, sin ser un genio ni un filósofo, logró convencer a un grupo de jóvenes de que el asesinato era el camino a la salvación. Un acto de amor para desatar su utopía de mente. La historia nos deja con una pregunta inquietante. No se trata solo de la locura de un hombre, sino de la fragilidad de quienes lo siguieron. ¿Qué lleva a una persona a entregar su voluntad por completo, a abandonar su moral y cometer actos atroces en nombre de una idea delirante? ¿Cuán delgada es la línea que nos separa de caer en ese mismo abismo? Gracias por habernos acompañado en esta inmersión a la oscuridad. Les hablamos desde Radio Intensa. Descansen, si pueden. Y no olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios.